Hola, bienvenidos al ciclo de charla de consultores asociados. Seguimos alimentando este espacio que día a día crece para poder brindarle a distintos profesionales la posibilidad de mostrar sus buenas prácticas. Hoy nos acompaña Florencia Gurruchaga, directora de Espacio Florecer. Se especializa en coaching personal y ejecutivo, con foco en el entrenamiento de las habilidades personales para la gestión del bienestar dentro y fuera de la empresa, a través del diseño y desarrollo de programas y capacitaciones, workshops basados en mindfulness y coaching, integrando temáticas de liderazgo, inteligencia emocional, autocuidado y neurociencias. La charla de hoy: desafíos del liderazgo, reconocernos como aprendices. Bienvenida, Florencia, al ciclo de charla de consultores asociados. Hola Florencia, ¿cómo estás? Bueno, bienvenida una vez más al ciclo de charla de consultores asociados. Una alegría que estés aquí, compartir este espacio y charlar un rato. Y bueno, nada, somos todo oídos para escucharte con esto que nos traes hoy. Buenísimo, gracias Maxi, para mí también un placer enorme estar compartiendo hoy con ustedes. Y lo que me gustaría proponerles hoy es que charlemos sobre cuáles son las nuevas habilidades que necesitamos desarrollar como líderes a partir de la pandemia o a partir de la complejidad del contexto actual que sigue imponiéndose como complejo, como la velocidad del cambio es exponencial, Ujú. esto nos genera muchísima incertidumbre y demás. Entonces, ¿cuáles son las habilidades que necesitamos desarrollar para seguir lidiando de una forma más saludable con este contexto o para poder sentirnos que estamos liderando de forma efectiva? No Bien. sé. Sí, a ver, me parece que hoy en esta cuestión de que no sabemos bien ir perdiendo esa certidumbre que se tuvo, eh, adaptarnos a los cambios, pero tampoco tener certeza de cuándo esto termina ni cómo. Entonces, como que la cosa se va prolongando, se va dilatando, y uno en el mientras tanto tiene que ir buscando formas, primero para lidiar con lo que pasa, y segundo, para ver cómo se adapta a estas nuevas reglas de juego. Tal cual, vos lo dijiste súper bien resumido, flexibilidad, capacidad de adaptación, innovación también yo agregaría, podría Ujú. como englobar todo lo que hoy nos desafía permanentemente. Y lo que yo quiero proponerles, que no hay ninguna fórmula mágica, no hay ninguna receta, acá siempre la invitación es a explorar y repensarnos nosotros mismos, a ver dónde estoy hoy y dónde me gustaría estar, qué es lo que hoy me está costando desarrollar, Ujú. porque nosotros hablamos de flexibilidad y adaptación a los cambios y eso, no sé, para algunos el desafío puede ser, necesito escuchar más a la gente, la verdad es que no genero ningún espacio donde pueda saber cómo están, o no puedo poner límites, se me desdibujaron los límites de mi trabajo, mi casa, la oficina, digamos, está todo mezclado, o no puedo delegar, el Ujú. control lo perdí, siento que lo perdí porque no tengo al empleado de forma permanente al lado mío. Sí, sí. O esta cuestión también de haberse tenido que reinventar, ¿no? Digo, uno estaba en un trabajo, en un rubro, en un desarrollo, en un emprendimiento, y de repente se terminó. Tal Eh, cual. y es como un volver a empezar, quizás. Tal cual, no estuvo súper de moda y sigue estando vigente la palabra reinventarnos, rediseñarnos. A ver, y yo siempre pongo el ejemplo de la tecnología, cómo tuvimos todos que aprender a desenvolvernos virtualmente. Ujú. Algunos tal vez ya teníamos conocimientos previos, pero fuimos aprendiendo las distintas plataformas, Zoom, Meet, Sí, sí. Sí, Teams, digamos. hasta, y también cómo expresarnos o poder transmitir a través de una pantalla, porque, digamos, qué sé yo, en mi caso en particular, uno estaba acostumbrado, como se dice, al mano a mano, al poder decir y expresar con el cuerpo, digo, hasta con un gesto, hasta cómo te parabas o cómo estabas sentado, y de repente es en este cuadradito tu cara, a veces una manito, y a decir. Tal cual. Y eso en muchos casos nos llevó como a desmitificar que se puede conectar aún a pesar de no estar presencialmente
agotándonos, sobre todo los latinos, que necesitamos el contacto físico, digamos, más presente que otras culturas, Sí, pero como sí, parte de la forma de relacionarnos. tal cual. Entonces, a ver, la idea es, no hay, como dijimos, respuestas únicas. La invitación es a reflexionar y lo vamos a estar haciendo en distintas cápsulas, que Bien. por la que hoy vamos a comenzar es en nuestra capacidad de reconocernos como aprendices, sobre todo en esto que estuvimos nombrando recién, reinventarnos, rediseñarnos, cambiar radicalmente la forma en que estábamos habituados a hacer las cosas. Eso implica que aprendamos cosas nuevas, porque la forma que teníamos habitual de hacer las cosas ya no está más vigente. Entonces, no lo elegimos, esta vez el cambio vino de afuera, fue un Se tsunami, impuso. se impuso de forma, en algunos casos más estable, menos estable, pero no nos quedó otra que ver cómo surfeábamos la ola. Algunos pudimos surfearla, otros nos caímos de la tabla, o a veces estamos parados, otras veces sentimos que nos estamos ahogando, pero eso es Es el el minuto a proceso, minuto, digamos. tal cual. Entonces quiero compartirles pantalla y lo que vamos a ver hoy en esto de reconocernos como aprendices tiene que ver con esto, cuáles son las habilidades de liderazgo que demanda este contexto, confiar en nuestra capacidad de aprender. Vamos a ver brevemente qué es el mindset de crecimiento, la mentalidad de crecimiento, cuáles son los enemigos del aprendizaje y la neuroplasticidad como aliada para este proceso de cambio en el que estamos todos inmersos. Bien. Entonces, acá hablábamos de flexibilidad, adaptación al cambio, innovación y muchas otras cuestiones, y todas tienen en común que involucran un proceso de aprendizaje. Digamos, Claro. cuando yo necesito desarrollar mi flexibilidad y adaptarme a una nueva circunstancia, necesito aprender nuevas formas de hacer, nuevas formas de ser, nuevas formas de vincularme con un otro. Entonces necesito hacer un cierto equilibrio o malabares, como vemos en esta foto, que a veces no es tan sencillo. Entonces es fundamental reconocerme como aprendiz, porque si yo empiezo la actitud que adopto frente al cambio. No, pero yo ya sé, acá lo que hay que hacer, digamos, si yo me pongo en la postura de que yo ya sé todo y no tengo nada más por aprender, difícilmente pueda incorporar un nuevo hábito en mi vida o pueda incorporar una nueva forma de hacer las cosas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocernos como aprendices, estar abiertos a que hay posibilidades diferentes en la forma habitual que yo tengo de hacer mis cosas. Que acá aparece la resistencia inicial, sobre todo cuando el cambio es como un tsunami, como el que nos tocó. No es que, ay, cambio, te abrazo, qué suerte, pandemia, que viniste a mi vida. No, porque además estos aprendizajes en un montón de casos y demás tuvo que ver con golpes muy duros, digamos. Con lo cual, digamos, una cuestión es a veces aprender o tener ese deseo de, en un contexto de crecimiento y desarrollo, y otra es, en un sentido de crecimiento o de pérdida quizás, ¿no? O sea, De salir ahí a supervivencia. reinventarte o a aprender ahí es como otro desafío. Otro desafío más porque ese proceso de cambio involucrado en este proceso de aprendizaje, a ver, es sobrevivir. Y muchas veces desde un lugar donde ya entro en desventaja porque estoy agobiado, porque estoy abrumado, porque estoy agotado emocionalmente por la ola que siento que me está ahogando. Digamos, pero siempre sigue siendo, porque después empieza, ahí necesitamos distinguir lo que significa el peligro real, digamos, de la amenaza frente a la cual yo me siento que no tengo los recursos suficientes para hacerle frente, y por otro lado, la amenaza imaginaria, como Claro, lo que siempre uno va decimos. construyendo. Claro, porque el cerebro no distingue realidad de fantasía. Entonces, el león puede ser real, yo estoy en medio de la selva y está a punto de comerme. Y es una amenaza real y yo corro riesgo mi vida. Pero también, si yo me estoy imaginando que hay un león que está a punto de comerme,
el estrés que le voy a propiciar a mi cuerpo es exactamente el mismo que si el león estuviera delante mío a punto de comerme. Entonces ahí es donde necesitamos ser conscientes, bueno, a ver, ¿cuáles son los tigres reales y los tigres de papel? Digamos, como para empezar a distinguir, bueno, y cuáles son las cosas que yo puedo, que dependen de mí, que se den o no, y cuáles no. Porque si todo el foco de mi atención está puesto en todo lo que yo no voy a poder cambiar, yo no puedo cambiar las variantes del COVID que van apareciendo, no puedo cambiar la pandemia, no puedo cambiar ese contexto y ese escenario, pero sí puedo ver cómo yo me relaciono con eso que está ocurriendo, cuáles son los recursos que tengo para poder lidiar con este contexto o con estos eventos externos de manera que no me estén afectando tan negativamente mi salud, porque en definitiva cuando sobreactivamos el sistema de alerta en el cuerpo o la respuesta de estrés, termina perjudicándonos en la salud. Esto es muy fácil decirlo, digamos, pero después al momento, digamos, de llevarlo a la práctica. Del dicho al hecho. Bueno, pero sí yo soy partidaria de darnos cuenta, está subestimado, según mi criterio es muy ninguneado, y es súper importante, porque darnos cuenta es el primer paso para poder empezar a romper el ciclo de ciertos patrones más repetidos, más inconscientes y más automáticos. Creo que pasa en todo, ¿no? O sea, digo, cuando uno asume algo, se da cuenta de algo, ese es el primer gran paso. Después, el proceso para asimilarlo, para revertirlo y demás, bueno, depende un poco de los tiempos de cada uno y de la situación, pero esto que vos decís, ¿no? Darse cuenta y asumirlo, que está, es fundamental. Tal cual. Y después otro es ir reconociendo los pequeños pasos que vamos a ir dando en el camino, que eso es lo que vamos a hablar un poco hoy, porque el cambio es un proceso, el aprendizaje, no aprendemos de la noche a la mañana. Digamos. Entonces acá tengo un ejercicio para proponerte. Maxi es mi conejillo de indios, quiero que la gente que está escuchando el video lo sepa. Los invito también a desafiarse y agarrar una hoja en blanco con un papel. Y la consigna en este caso, ahí está, muy bien. La consigna es dibujar 4 líneas rectas que atraviesen todos los puntos sin levantar el lápiz de papel. Bien. Y como yo siempre digo, a ver, acá el ejercicio es una excusa para invitarnos a reflexionar sobre otras cosas. Entonces también, si querés ir compartiendo qué te va pasando internamente, Maxi, sos súper bienvenido a ver qué va pasando por tu mente, digamos, cuáles son esos pensamientos o cuál es la voz que empieza a aparecer, si alguien le pudiera poner volumen a eso que empieza a aparecer adentro tuyo. En realidad es encontrarte con algo que uno dice, es re obvio, pero me cuesta, y empezás a tirar como líneas o trazos en el aire, hice acá el grafiquito, y no termino de encontrarle la vuelta. O sea... ¿Y eso qué te va generando? Y, digamos, no puede ser. O sea, en principio no puede ser. Sigo intentando, ¿eh? Sí, vos seguís intentando. Fíjate si algo cambia, si eso, esto no puede ser, si, no sé, si se hacen presentes la frustración, el enojo, la diversión. Sí, en realidad es como esa cosa medio de impotencia, decir, pero escúchame, digamos, son de este tipo de cosas que cuando uno dice, te lo dicen y te das la respuesta, espero me la des, decís, pero claro, era ahí, era obvio. Pero bueno. Y yo para hacer de la voz del público, a veces que acá, digamos, estamos nosotros dos nada más, muchas veces este ejercicio es un ejercicio que tiene muchísimos años, que se usa en distintas disciplinas. Lo peor es cuando dentro del grupo hay gente que dice, yo ya lo hice y lo resolví y no me acuerdo cómo se hacía. Claro. La impotencia ahí es mayor decir, todavía. Esto yo ya lo hice. Sí. Querés apelar a la memoria, pero no hay caso. Claro. Por eso, si vos en algún momento sentís que lo resolviste, podés mostrar el papel. No, digamos, me estoy quedando siempre con un punto afuera. Me falta un punto. Perfecto. Debo asumirlo. 5 para el peso.
Sí, sí, sí. Sí, había una frase fea que era que un peso que te pedían, viste, un peso para... Claro. eh, me falta un peso. Me falta un punto a mí, no un peso. Claro. No, no, me estoy empezando a enojar conmigo. Eh, no, siempre me está quedando uno. En el mejor de los casos siempre me queda uno. Bueno, y esto, a ver, hablando de todo lo que venimos hablando, es cuando viene un desafío nuevo o algo que Ujú. no sé cómo se resuelve. Ahí empiezan a operar todas estas vocecitas que vos sentías. Viene la frustración, viene la impotencia, primero viene la diversión, pero estos son todos los estados de ánimo que vamos atravesando, todas las emociones, frente a un desafío nuevo. Te voy a mostrar la solución. A ver. Porque generalmente, ¿qué tendemos a ver todos acá? Una caja, un cuadrado. Entonces siempre me falta uno. No sé, hay un Ujú, punto que me queda fuera ujú, cuando quiero hacer las 4 líneas. Y en realidad, para poder hacerlo, acá ponemos la primera línea. ujú. Ahí va la segunda, tercera y cuarta. Claro, nadie te dice que no podés correrte de uno de esos ejes. Tal cual. Y es como lo que se llama el pensamiento fuera de la caja. Claro. Para desarrollar flexibilidad necesitamos pensar fuera de la caja. Muchas veces venimos, a ver, esto que decíamos antes, que vos decías, esto rige para todo. Este patrón automático de pensamiento, donde vemos solo un cuadrado, son los patrones automáticos en los que estamos inmersos en nuestra vida, cada uno con su propio ciclo o con su patrón repetido. Digamos, pero es lo mismo, porque ser flexibles, poder adaptarnos a situaciones que no estaban previstas, nos desafía esto, a ampliar nuestra mirada, a estar más abiertos a que hay formas que son inimaginables hoy, Sí, digamos, sí. cuando se Bueno, presenta el digo, reto. claramente lo vivimos a diario y encima tenemos un contexto de país y demás que no deja de sorprendernos. Eh, Más allá del contexto mundial está el contexto particular. Claro. El otro día, hablando de esto de la sorpresa y demás, compartieron, estaba en las redes, no sé si era un argentino, pero en la televisión china explicaba los problemas de cómo vivimos los argentinos inmersos en nuestra economía, ¿no? Desde la Mm. inflación, desde la moneda, la pérdida y demás. Y los chinos eran muy gracioso verlos como dentro de sus formas y demás se sorprendían, digo, la gente común, ¿no? De Claro. cómo vivimos y demás. Y para nosotros es natural, moneda corriente, desde que uno tiene uso de razón, la pérdida de valor de esto que hablábamos recién, ¿no? De la moneda, del peso, de correr y seguramente tengamos pensamiento mucho más flexible que otras sociedades para ciertas cuestiones. Claro. Claro, bueno, como siempre nos elogia nuestra creatividad, pero es Claro. parte de adaptarnos a contextos imprevistos todo el tiempo. Después que cortemos la grabación, me voy a quedar masticando porque no lo vi. Pero bueno, pero lo más importante, esto te lo digo a vos y se lo digo a todos los que probaron hacerlo mientras nos ven, es qué me fue pasando mientras lo hacía, no importa. Claro. Y eso es parte también de cómo estamos acostumbrados a medir el éxito. Está bien si logré ese resultado, pero acá el propósito es qué me va pasando en el proceso, porque ahí está el mayor aprendizaje. Te hago una consulta, porque digo, también tiene que ver con los momentos de cada uno, ¿no? Digo, porque uno tiene etapas donde está más cerrado y tiene menos capacidad para ver, y hay Sí, momentos donde por ahí se permite y juega un poco más con romper esas barreras o esas limitantes. tal Digo, cual. también uno tiene esos momentos donde nada más ves un cuadrado. Y, 100%, digo, y hay 100%. otros momentos donde por ahí tenés esa capacidad para ver, digo, porque no es que todo el tiempo uno, ¿no? Está limitado o acotado. A veces también pasa, ¿no? Que Claro. estás como más trabado o más acotado o más limitado o simplemente ves esos 9 puntos que hacen un cuadrado y que te quede un punto afuera. Tal cual, de hecho es como el ejemplo que poníamos antes, tal vez lo hice en otra oportunidad, hace muchísimos años en una capacitación en la empresa. Lo hice y me salió. Y lo quiero hacer y no, aún Y no, sabiendo, y no lo hago, y está uh -huh. bien, digamos, no, por eso es
de nuevo, el aprendizaje es qué me fue pasando Bien. mientras lo hacía. Y acá hay una frase que quiero compartir, que es del libro de Jon Kabat-Zinn, Vivir con plenitud las crisis, que somos nosotros quienes, en el propio proceso de nuestras ideas, marcamos nuestros límites. Lo que ocurre con demasiada frecuencia es que nos olvidamos que somos nosotros quienes hemos creado esas fronteras. Y como consecuencia de ello, nos atascamos y tenemos la sensación de que no podemos cruzarlas. A ver, muchas veces vivimos más, digamos, condicionados por nuestras limitaciones que por nuestras posibilidades. Claramente. Sí, sí, totalmente. Digamos, y es mucho, a ver, cuando decimos no puedo, no voy a poder, nunca voy a ser capaz, realmente se convierte en una profecía autocumplida. Vivimos más a la altura de nuestras limitaciones que de nuestro potencial. A veces desconocemos de lo que llegamos a ser capaces. Bueno, está también esta cuestión de ante situaciones límites o ante a veces cuestiones traumáticas, cómo el ser humano se sobrepone o saca fuerzas o energía de donde quizás nunca sintió que podía ser capaz. Totalmente, totalmente. Bueno, pero eso es, necesito sobrevivir, entonces necesito sacar fuerza o recursos de donde sea necesario para poder enfrentar la amenaza que tengo enfrente. Lo importante de hacerlo sin llegar a una situación límite, digamos, ¿no? Claro. Claro, pero ahí de nuevo, a veces elegimos el contexto y a veces el contexto elige por nosotros. Y ahí nosotros tenemos que ver cuál de todas las herramientas que tenemos en la cajita sacamos para poder lidiar con eso, para poder subirnos a la tabla. Claramente. El pensamiento es la semilla que determina nuestra realidad. Por eso es súper importante hacer caso a esas voces, que parece uno dice, ah, no, no pasa nada, pero a veces esas voces son las que la historia que nos vamos contando, las que nos impiden animarnos o que nos hacen desistir de encarar determinado proyecto, desafío y demás. Entonces es súper importante que eso podamos tenerlo, por lo menos darnos cuenta de cuáles son esos pensamientos que estamos teniendo. Escucharse, ¿no? Un poquito. Y tal cual, tal cual. Y escucharse sobre todo cuando no nos gusta lo que escuchamos, porque escucharnos cuando está bueno lo que escuchamos es una cosa, pero el desafío es, como yo siempre digo, fluir con, digamos, con todos los eventos que ocurren alrededor. Es fantástico cuando los eventos se alinean con mis expectativas o con mis proyectos, pero ¿qué pasa cuando vienen en contra? Ahí está el verdadero desafío. Bien, me encantó. Muy bueno. Y la pandemia nos puso ese gran desafío a todos. Total, sí, sí, a un nivel superlativo. A un nivel superlativo. Pero yo creo que ya este año es cómo convivir con esta realidad que cambió para siempre, porque yo creo que ya no esperamos una nueva normalidad, ya no esperamos que las cosas vuelvan a ser como antes, porque el mundo cambió. Entonces ya no hay ya es como decir, bueno, listo, este es el contexto, la complejidad sí vino para quedarse, o cambiaron un montón de pautas y de formas de hacer las cosas que necesito ver cómo me relaciono con todo eso porque va a seguir. Claro, sí, sí, claramente. Tal cual. Bueno, muy bueno. Y acá, a ver, ¿cuáles son el tipo de creencias? Estas vocecitas que tenemos. ¿Cuáles son el tipo de creencias que me ayudan o que son mejores para aprender? Y acá vemos el concepto de Carol Dweck. Ella es una psicóloga de la Universidad de Stanford, que ella estudió durante muchos años nuestras reacciones sobre todo frente al fracaso. ¿Cómo reaccionamos cuando algo no sale como esperábamos? O cuando nos va mal en un examen y demás. Y acá tenemos, por un lado, la mentalidad fija, digamos, soy bueno o malo en esto y punto, digamos, ya soy así y no hay nada que pueda hacer. Digamos, me doy por vencido fácilmente, entonces evito cualquier cambio o desafío. Digamos, lo que sé, todo lo que sé, ya no puedo aprender más. Y distinto, por otro lado, está la mentalidad de crecimiento, donde, bien, en esto soy bueno, pero sé que puedo mejorar. El deseo de aprender es lo que está vivo cuando estoy con este mindset.
digamos, todos mis talentos, todas mis habilidades, todas mis competencias, puedo mejorarlas, obviamente si me entreno y si pongo el foco de mi atención eh, en esas habilidades que quiero mejorar. Y obviamente tengo mayor predisposición y apertura para los cambios. Bien. ¿Cuál te parece de las dos que es la mentalidad que es mejor para aprender? No, la mentalidad de crecimiento, claramente. Digamos, porque igualmente yo creo que ahí hay un punto donde a veces a las personas, digo, quizás uno ha tenido una postura de esto que te decía hoy, ¿no? De desarrollo, de aprendizaje y demás, y por ahí te agarran etapas donde o te amesetás, o te apichonás, o ya no querés, y después hay como un reimpulso. Y tampoco creo que sea una persona la que diga, bueno, ok, ya está, me entrego. Me parece que también es importante que esas personas que por ahí digan, listo, ok, ya no tengo más nada que aprender y este es mi límite o es mi techo, creo que estaría bueno que se den cuenta que no es necesario llegar a una situación límite para sacar todo eso que nos haga o nos obliga a reinventarnos o a aprender, que podemos ir haciéndolo antes y acompañando. No, igual a ver, yo puedo estar amesetado porque en este momento no tengo energía ni disponibilidad para estar aprendiendo algo nuevo, pero sí puedo saber que si yo, digamos, que es ilimitado la capacidad de Claro, aprendizaje que puedo tener y que puedo aprender un montón de cosas. Pero puedo tener periodos donde digo, basta, porque esto también surgió al inicio de la pandemia, el exceso de, hay que hacer cursos de todo, hay que aprender todo, digamos, de todos los rubros, de todas las temáticas, entonces si no lo estoy haciendo me siento mal. Y acá va más allá, es como, bueno, ¿soy capaz de aprender nuevas habilidades? sí, sí, además digo, te agrego algo, también hizo que lo que antes vos tenías que ir a un lugar cercano en tu barrio eh, en tu trabajo, lo que sea, para ir a hacer una actividad, hoy mejor dicho, no se masificó, digo, se amplió tanto el espectro que hoy desde cualquier lugar a otro cualquier lugar podés conectarte, podés recibir una charla o un curso de alguien que lo está haciendo en España o donde fuere. Quizá la única limitante puede llegar a ser el idioma. eh, y nada, unió y rompió un montón de fronteras que antes por ahí y por otro lado nos ganamos en mucha cuestión de tiempo, porque antes para ir a hacer determinada cosa te movías hasta el lugar, mucha gente que antes iba a su trabajo y tenía una cantidad de horas entre ida y vuelta, que por ahí eso dejó de suceder, entonces fue todo eso que vos decís, como una implosión de decir, bueno, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, ahora puedo llegar a hacer aquello que estaba allá, y hubo una saturación claramente. No, y además nosotros, a ver, yo siempre digo, necesitamos confiar en nuestra capacidad de aprender, porque desde que nacemos estamos aprendiendo. Claro. Aprendimos a hablar, a caminar, digamos, desde que somos chiquititos estamos constantemente aprendiendo. Entonces, porque acá si no lo que pasa es, evito los desafíos porque tengo miedo a fracasar. Entonces Ujú. termino en la mentalidad fija como no queriendo tomar ningún riesgo. Y en cambio con el mindset de crecimiento, a ver, el aprendizaje es una oportunidad de... Todo lo que me pasa es una oportunidad de aprendizaje. Eh, a ver. Y... Ay, y también lo que necesitamos hacer es aprender a desafiar nuestra percepción con una disposición nueva, lo que decíamos antes. El aprendizaje es la clave del progreso humano, es lo que nos ha permitido evolucionar como especie. Por eso necesitamos reconocernos como aprendices, pero sobre todo necesitamos reconocer que el aprendizaje es un proceso, porque algo que también está muy lamentablemente instaurado en nuestra sociedad o en el paradigma en el que vivimos, es que nuestro nivel de exigencia muchas veces y de perfeccionismo nos, nos exige que desde el día uno tengo que ser perfecto, tengo que hacerlo impecable. Entonces Eso, ahí asumir es que es un donde tal cual, asumir que es un proceso que lleva, porque nosotros no, y no es de la noche a la mañana.
Porque muchas veces nos juzgamos, digamos, como si fuéramos expertos cuando somos aprendices. Entonces desistimos, esto no es para mí, yo no puedo hacerlo, yo no sé hacerlo. Entonces necesito tenerme paciencia, poner foco, entrenar, digamos, porque es un proceso. Acá vuelvo a insistir con lo que yo siempre repito, somos lo que practicamos todos los días. Entonces, para generar un nuevo hábito necesito practicar todos los días algo nuevo que hasta ahora no hice. Clarísimo. Eso es fundamental. Me encantó. Y lo que necesitamos también es aprender a desaprender lo que ya no es útil para mí hoy. Estamos todo el tiempo reaprendiendo cómo hacer, pero hay cosas que ya no me van a servir. Entonces esas necesito dejar de hacerlas y necesito incorporar nuevas acciones. Limpiar, hacer un poquito de espacio para seguir aprendiendo. Totalmente, tal cual. Y cuando decimos no puedo, el cerebro se detiene, y cuando decimos cómo lo hago, el cerebro comienza a trabajar. Y acá hay un videíto que yo quiero compartirles que habla de la neuroplasticidad, de cómo nuestro cerebro se moldea de acuerdo a lo que le prestamos atención. Y lo más importante de este video que ahora ustedes van a ver, tiene que ver con eso, de cómo nuestro cerebro es un aliado para que nosotros podamos cambiar. Es un aliado para que nosotros podamos... Not so long ago, many scientists believed that the brain did not change after childhood, that it was hardwired and fixed by the time we became adults. But recent advances in only the last decade now tell us that this is simply not true. The brain can and does change throughout our lives. It is adaptable, like plastic. Hence, neuroscientists call this neuroplasticity. How does neuroplasticity work? If you think of your brain as a dynamic, connected power grid, there are billions of pathways or roads lighting up every time you think, feel, or do something. Some of these roads are well-travelled. These are our habits, our established ways of thinking, feeling, and doing. Every time we think in a certain way, practice a particular task, or feel a specific emotion, we strengthen this road. It becomes easier for our brains to travel this pathway. Say we think about something differently, learn a new task, or choose a different emotion. We start carving out a new road. If we keep travelling that road, our brains begin to use this pathway more, and this new way of thinking, feeling, or doing becomes second nature. The old pathway gets used less and weakens. This process of rewiring your brain by forming new connections and weakening old ones is neuroplasticity in action. The good news is that we all have the ability to learn and change by rewiring our brains. If you have ever changed a bad habit or thought about something differently, you have carved a new pathway in your brain and experienced neuroplasticity firsthand. With repeated and directed attention towards your desired change, you can rewire your brain. Así como hemos visto en el video, igual que entrenamos nuestros músculos, podemos entrenar nuestro cerebro. Todo el mundo puede desarrollar habilidades, incrementar el potencial de aprendizaje. Esto es buenísimo saberlo porque el mundo cambió para siempre y vamos a necesitar reinventarnos, rediseñarnos y adaptarnos al cambio constante de forma permanente. Ahí lo dijiste vos, digamos, como que los tiempos también son cada vez más acelerados y, o sea, hay una constancia en el cambio que además, digamos, hay como una cuestión que no sé si me pasa a mí, pero digo, creo que nos pasa a casi todos, que cuando encontrás como una cierta calma, casi que te preocupa, porque como que venimos de un vértigo y de cambios y de situaciones quizás tan límites, en algunos casos muy traumáticas, que hay como una adrenalina, una necesidad de que sigan pasando cosas que cuando por ahí se baja un poquito el umbral, decís, bueno, ¿qué pasó? Que no está pasando nada. Ese es para otra charla, porque eso Bien. También necesitamos aprender a ver el valor de no hacer nada. A veces consideramos que no hacer nada está mal o hay una alarma, hay algo que no está bien. Y en realidad muchas veces necesitamos no hacer nada para recuperar
energía, para restituir nuestro equilibrio, para poder reconectarnos con lo que es importante. Bien, no, yo me refería quizás a esta última etapa donde quizás hubo tanto cambio, tanto vértigo, tanta información, tanta saturación de todo. Esto que decíamos hoy de que recibías cursos y querías hacer 500 cursos y que todo era poco y que te veías series completas, o sea, una saturación que por ahí después volver como a una cierta calma o a un cierto equilibrio te deja como esa sensación medio de decir, no estoy haciendo nada, o qué pasó que no pasa nada. Claro. Y lo que pasa es que eso también, ahí estábamos desregulados, porque Claro. nos puede agarrar, digamos, por no hacer nada, no encontrarle sentido a ninguna de las actividades que hacemos, o no tener energía para encarar ninguna de las actividades diarias, o un hacer compulsivo que fue este que vos mencionaste. No parar de hacer, porque se acaba el mundo, digamos. Claro. Hay que hacer absolutamente todo porque esa es la mejor forma de aprovechar el tiempo. Y eso también nos desequilibró, nos agobió, porque también cuando nosotros estamos invitando al cerebro a ir por circuitos distintos que nunca hemos recorrido, por autopistas nuevas, eso demanda mucha más energía, entonces por eso a veces estamos más cansados y más agobiados. Claro. ¿Y qué nos dice nuestra cabeza? No estás haciendo nada, ¿por qué estás cansado? Estoy haciendo de todo, estoy cambiando radicalmente la forma que tenía de hacer las cosas. Entonces, quizás no me voy de mi casa, no se podía salir a ningún lado, pero estoy agotado, porque en mi cabeza no paro de pelearme aún con la realidad que me toca y de resistir algo que me gustaría que fuera distinto. Claramente, claramente. Bueno, muy bueno, me encantó. Tengo una sola cosita más para invitarlos a identificar, saber cuáles de los enemigos, cuando me siento a aprender, cuáles de los enemigos de aprendizaje siento que estoy. Soy incapaz de decir no sé. Esto pasa mucho en las empresas. Si soy el jefe no puedo no saber. Obvio. O no puedo aprender porque ya estoy grande, porque soy muy petizo, porque soy muy alto, porque, no sé, por cualquier cualidad o adjetivo que podamos agregar a esta frase. Quiero tenerlo claro todo el tiempo, que es lo mismo que la incapacidad para decir no sé. O no puedo desaprender, me sigo arraigado y aferrado a los hábitos que adopté hasta hoy. Confundir adquirir información con aprender. Yo siempre me acuerdo que una maestra mía hace mucho me decía, a ver, saber y no hacer es no saber. Como que está buenísimo, el darnos cuenta es genial, o el tener la información de cómo podríamos hacerlo distinto, fenómeno, pero si no, lo llevo a la acción, sí. Nada ocurre. Confundir mi interpretación con la verdad, sentir que soy el único que tiene la posta, y como bien sabemos, yo soy hay el dueño tantas de la verdades, verdad. Tal cual. Bueno, entonces ahí, yo cuando era muy joven decía que tenía la razón infusa, entonces yo tenía razón, y ahí quería convencer al mundo entero de que adoptaran mi verdad, que no había otra. Gracias a Dios, ya no lo pienso. O vivir juzgando todo el tiempo. Digamos, no admite posibilidades de abrirnos a algo nuevo. Bueno, buscar tener razón en vez de resultados. Acá, esta de nuevo es una lista que no pretende ser la única, pero si no es como invitamos a ver qué me pasa a mí al momento de aprender algo nuevo, sea cual fuera el reto. El cambio lo elijo yo o me vino como el tsunami imprevisto de afuera. Digamos, ¿dónde está el desafío que yo necesito enfrentar? Digamos, porque puede haber otros. Esto es como para reflexionar cada uno individualmente y decir, bueno, a ver, ¿dónde estoy? ¿Y qué puedo hacer para adoptar una actitud frente al proceso de aprendizaje diferente, que sea más posibilitadora de un nuevo hábito en mi vida? Esto de darnos un tiempito para mirarnos qué nos pasa, como digamos, pasaba cuando tiraba yo las líneas intentando hacer esas 4 líneas uniendo todos los puntos, ¿no? Claro. ¿Qué me pasaba? Por tanto, ¿qué te pasa que te trabas o que no podés? Claro, totalmente. Y acá los invito a que cada uno arme su propio kit de
bueno, acá con cuáles nos identificados, con cuáles pueden ser nuestros aliados en el proceso. Entonces acá esto también es muy personal. ¿Qué necesito poner en mi mochila como aliados para aprender? Apertura o mente de principiante, como decimos, esta disposición a asombrarme de aprender cosas nuevas. Puedo también adoptar prácticas de mindfulness, algo que ocurrió también en todo este año y medio de pandemia, es que mucha más gente empezó a incursionar en prácticas de meditación de cualquier tipo, como para poder lidiar con la ansiedad y el estrés de todos los días. Cultivar estas creencias o un mindset de crecimiento, como vimos recién. Sobre todo, abrazar el error. Necesitamos, digamos, dejar de lado el miedo al fracaso y adoptar el error como parte del proceso de aprendizaje, porque estamos viviendo en modo beta permanente, entonces necesitamos experimentar de forma permanente, si no, no hay chance de que exista la innovación o la creatividad, son las dos caras de la misma moneda. Contextos facilitadores de aprender también, esto tiene que ver de nuevo con el error, o propiciar en el equipo de nuestros trabajos y demás, si yo quiero cambiar, quiero empezar a hacer las cosas diferentes, pero cuando hay un error, lo único que hago es castigarlo, digamos, difícilmente yo pueda facilitar un nuevo proceso de aprendizaje, y eso a veces inconscientemente aparece. Pasa, tal cual, porque es el modo anterior que el automático sigue apareciendo. Y cualquier actividad que promueva mi bienestar, digamos, salir a dar una vuelta, hacer actividad física, digamos, pasar tiempo con mi familia, con mi mascota, con el regar las plantas, lo que sea que active y regule y calme mi propio sistema nervioso. Así que bueno, eso es todo. Somos lo que practicamos, pero acá quiero dejar la reflexión final con una frase de Brené Brown que dice: cuando el fracaso no es una opción, olvidémonos del aprendizaje, la creatividad y la innovación. Permitámonos equivocarnos. Tal cual, porque de eso se trata, aprender algo nuevo. Es un proceso. Claramente. Tal cual, tal cual. Me encantó, Flor. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos por el espacio, por el tiempo. Y bueno, vamos a seguir, porque ya nos dijiste que esta era como una primera pastillita del desarrollo para encarar, así que agradecido, un gusto. Te encuentran en las redes, ¿sí? Me encuentran en las redes, Espacio Florecer con S, en Instagram o en YouTube, Flor Gurruchaga, que ahí pueden encontrar meditaciones y demás recursos para ya empezar a poner en práctica lo que estuvimos viendo. Y bueno, nos vemos en la próxima cápsula, y también si quieren ustedes mismos sugerirnos temáticas para que podamos abordar, bienvenidos sean. Te pueden escribir también directamente dentro de lo que es el espacio de consultores, se contactan contigo y te mandan las sugerencias o las inquietudes que quieran. Me pueden escribir un mensaje por ahí, por todos lados. Pero bueno, muchísimas gracias. Gracias, Maxi, como un placer como siempre. Gracias, Flor. Nos vemos en la próxima. Muy bien y gracias. Gracias. Chau, chau.